Un saludo muy especial para quienes se conectan a esta hora por Cable Plus Televisión en su programa Con Jesús en mi hogar. Les habla el diácono Ramiro Andrés López, de acá del municipio de Guarne. Mi nombre es Juan José Congote, colaboro acá en la parroquia Santa Ana. Es una alegría poder compartir este espacio con ustedes, como se hace semana a semana, llevando el mensaje de la palabra de Dios, un tema de reflexión, para que cada día nos vayamos formando en el conocimiento de nuestra iglesia, en la profundización de la doctrina, en el crecimiento y fortalecimiento de la fe. Y eso lo podemos hacer unidos a la Iglesia Universal en el sentir del Papa Francisco. Y a propósito, Juan José, hoy esta dominica, la 13ª semana del tiempo ordinario, el 13º domingo del tiempo ordinario, nos presenta la Iglesia Universal la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco para esta jornada nos invita con una cita del libro de Tobit a no apartar el rostro del pobre. Y yo recuerdo unas palabras que nos transmitía su santidad después de pandemia, que me han resonado mucho en la memoria y para la reflexión. Y él decía, Juanjo, que él pensaba que la pandemia iba a traer una transformación positiva para la humanidad, que nos iba a hacer más humanos, nos iba a hacer más fraternos, más solidarios, más compasivos con los que sufren y sobre todo con los pobres. Pero hemos podido evidenciar, queridos hermanos y hermanas, que lastimosamente la pospandemia pues no nos ha traído los resultados esperados en positivo. Pues después de ello se han desatado guerras, violencias, vemos a un mundo sumergido más en el egoísmo y que a veces discrimina al migrante, no atiende a las necesidades del pobre, porque vamos muy encerrados y con la mirada tan puesta en nosotros que se nos olvida poner la mirada en el pobre. Por eso esta 7ª jornada de oración por los pobres, para que nosotros los miremos con compasión, para que no apartemos la mirada de ellos, pues nos sensibilice a todos y en este domingo podamos orar por las personas pobres. Jesús en el Evangelio también lo ha dicho, Juanjo: pobres siempre van a tener entre ustedes. Cuando hace ese reclamo, a mí no me van a tener siempre, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. En nuestras comunidades siempre vamos a tener hermanos más necesitados que necesitan que les tendamos su mano. Venzamos el egoísmo y tengamos esa capacidad de mirar al pobre. Es muy bonito, Rami, porque la iglesia siempre ha sido cercana a los pobres, pero este pontificado ha sido mucho más cercano. A mí me impresiona mucho, escuchaba en estos días a un sacerdote que estuvo allí en Roma y decía que el Vaticano de cierta forma había puesto unos lugares, había organizado unos lugares como baños para las personas que estaban también en situación de calle. Entonces es una iglesia muy cercana y el Papa ha sido muy cercano, y también con esta jornada de los pobres, Mundial de los Pobres, nos ayuda a que nosotros también tengamos esa cercanía a los más necesitados, a los que más necesitan de nuestra ayuda, tanto económica como también espiritual, porque también es muy importante nosotros orar por los pobres, por los que no tienen un sustento diario, también ayudarles con nuestra limosna, con nuestra ofrenda, y así poder hacer de la iglesia una iglesia cercana a los pobres. Usted me hace recordar, Juan José, que el Papa, muy iniciando su pontificado, decía: quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿cierto? Una iglesia que tenga entrañas de misericordia. El magisterio del Papa Francisco ha girado en torno a esa palabra, misericordia, y usted lo ha dicho. Pobres que no tienen el pan cotidiano, pobres que necesitan cosas, nuestra ayuda material y espiritual, pero también hay muchos pobres que, teniéndolo todo, no tienen al Señor.
Por eso, queridos hermanos, también queremos compartir el Evangelio correspondiente a este domingo 33. Ya cada vez más nos acercamos al final del año litúrgico, finalizando el mes de noviembre con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Clausuramos este año, este tiempo ordinario y por tanto el año litúrgico, para iniciarlo prontamente ya con el tiempo bello del Adviento que nos prepara para el nacimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 25. Ya empezamos a recorrer como todo ese discurso escatológico. Justamente la pedagogía de la Iglesia nos introduce en esa mirada escatológica, como lo que va a acontecer con nosotros al final de nuestras vidas y sobre todo con la creación al final de los tiempos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego al que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra al gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas. Así allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, el Evangelio de este domingo nos invita mucho a mirar hacia nuestros adentros. Nos presenta 3 siervos que servían a su señor, a su amo, a su dueño. De cierta forma eran sus trabajadores. Pero así como muchas veces los que mandan en las empresas son exigentes, también el Evangelio nos muestra a un dueño, a un amo exigente, y empieza a darle a estos sirvientes unos talentos, o sea, unas monedas de cierta forma,
y les dice, no, yo voy a salir de viaje, les voy a dar estas monedas y al regreso ustedes me van a corresponder a eso que les di. Entonces nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Esos talentos, ¿cómo podemos nosotros llevarlos a nuestra vida diaria? Con lo que Dios nos ha dado. Dios también nos ha dado talento, Dios también nos ha dado carismas, Dios también nos ha dado gracias. ¿Cómo nosotros podemos multiplicar esos talentos, esas gracias, esos dones o aquellas cosas que el Señor nos ha dado en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? No podemos nosotros llegar y también esconder estos talentos por miedo a que de pronto no pueda dar fruto, sino que también tenemos que cosechar y tenemos que multiplicar eso que Dios nos ha dado. Entonces, en nuestra vida diaria también nosotros tenemos que entender que debemos de darle cuentas, ya no a un amo, como nos lo muestra el Evangelio, sino al Señor. Porque al final de nuestra vida, Dios nos va a decir, mira, yo te di esto, tú, ¿qué me vas a dar al respecto? ¿Qué me vas a entregar fuera de lo que te di? Entonces es muy bonito esa palabra de Dios. A mí me sorprendía mucho cuando la leía, porque me ha tocado mucho el corazón en ese sentido de que nosotros también tenemos que multiplicar eso que Dios nos ha dado, no escondernos, que si el Señor nos dio una gracia para trabajar con los pobres, no podemos nosotros esconder esa gracia y por miedo a trabajar con los pobres, ayudar a los pobres, nosotros ya no voy a hacer nada porque es que me da pena. No, hay que sacar eso a flote, hay que sacar eso para el reino de los cielos, y que al final de nuestra vida no nos diga el Señor, siervo malo, vete a las tinieblas, sino que nos diga, hay una traducción de la palabra de Dios, de este Evangelio, que nos dice, bienvenido al banquete de tu Señor. Y ese banquete para nosotros debe de ser la Eucaristía, debe de ser nuestra patria, que es el cielo. Entonces esa es la invitación, a que reflexionemos sobre este Evangelio de los talentos y miremos nosotros cómo estamos llevando esos talentos y cómo los estamos multiplicando, y no esconderlos, porque el Señor nos los dio para darlo a los demás. Hay algo muy especial, Juan José y queridos hermanos, que el Evangelio también suscita para nosotros, y es, bueno, ya lo decía Juan José, Dios a todos nos ha dotado de dones y gracias para poner al servicio del reino. ¿Qué fue el problema? ¿Cuál fue el problema de este siervo que no fue capaz de hacer producir ese talento que Dios le había dado de acuerdo a esas capacidades? Porque Dios cuenta también con nuestras capacidades. Porque uno no es igual al otro, porque todos somos diversos, pero todos tenemos mucho para aportar. Y el problema fue, ya usted lo mencionaba, que a veces nos da miedo poner al servicio de Dios nuestras capacidades, lo que de Él mismo hemos recibido. Entonces la invitación es a pedirle a Dios que nos ayude a vencer los temores, y eso es posible con la virtud de la fe. Así que pidámosle al Señor la fe para no tener miedo a la vida, para no tener miedo a vivir, porque cuando nosotros nos llenamos de fe, vamos caminando en confianza y eliminamos el temor a Dios, el miedo negativo, en sentido negativo, porque el temor de Dios es un don del Espíritu Santo también, pero ese miedo a no poder hacer nada, que obstaculiza, que le pone tantos obstáculos a nuestra experiencia de fe y de nuestras relaciones humanas, ese miedo debemos decir al Señor que nos lo ayude a vencer, para que al final de nuestra vida, lo que Él nos confió, de esto que el Señor nos adornó, de cualidades, virtudes y carismas, pues le podamos entregar a Él algo. Y ese algo es lo que hayamos podido hacer bien, en bien de los hermanos y por la construcción del reino de los cielos. Quedémonos con esto entonces, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Si el Señor nos está exhortando al final del año litúrgico para hacernos como entrar en sintonía, como ya lo decía Juan José, entra, bienvenido al banquete de tu Señor, que no desviemos la mirada ni la atención de esa vida eterna, cuando el Señor nos llame a cada uno a ese juicio particular y que nos pregunte qué has hecho con lo que te di.
Que el Señor nos ayude a poderle responder con generosidad. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bien, queridos hermanos, continuando en este espacio con Jesús en mi hogar, después de dejarlo entrar con el mensaje de la palabra, ahora queremos compartir con ustedes un breve tema que atañe a todo el mes de noviembre, como lo es el recordar a nuestros hermanos que se nos adelantan un poco en esta vida con la entrada a la vida eterna, como lo reflexionábamos con la palabra de Dios, entrando gozosos al banquete del Señor en las moradas eternas. Todos, absolutamente todos, tenemos un ser querido en el que pensar y no podemos olvidar, Juan José, que como lo escuchamos en las reflexiones, alguien muere verdaderamente cuando muere de nuestras memorias y de nuestros corazones. En la fe, y eso es lo bonito de la fe de la Iglesia, en la resurrección de los muertos, que no es un culto a los muertos en sentido como, digamos, como a veces muchas personas lo quieren hacer notar, como la santería, todas estas cosas, sino que vamos peregrinando, y es bello comprender la Iglesia en esos tres sentidos, en esas tres manifestaciones, como lo es la Iglesia triunfante, quienes gozan ya del reino de los cielos eternamente, como lo escuchaba de un sacerdote en alguna ocasión, de quienes ya emprendieron el camino eterno. Y quienes vamos en camino en esta tierra somos la iglesia peregrina, caminando para entrar a recorrer el camino en las moradas eternas. Y también pues a los hermanos que recordamos en este mes de noviembre con afecto, con todo el cariño, porque no han muerto en nuestras mentes ni en nuestros corazones, porque seguimos elevando plegarias por ellos para que alcancen de Dios el descanso eterno, los hermanos de la iglesia purgante, quienes son salvados, quienes no están condenados, pero quienes deben purgar sus penas por esas culpas de los pecados cometidos y poder entrar a gozar de la santidad de Dios en la plenitud en el reino celestial.
Sí, Rami, igual estamos en un lugar muy especial para nosotros acá en la parroquia Santa Ana, un lugar que sea adecuado para algo muy especial, que es de mucha importancia, que es la cripta Santa Ana. A mí me gusta mucho, de fondo tenemos al resucitado, y es muy común ver en los lugares donde reposan las cenizas, los restos de nuestros seres queridos, que está siempre la imagen de Jesús resucitado. Una vez me decían, ¿y por qué no está una imagen de Jesús crucificado? Porque es que realmente la muerte es la resurrección, y Jesús ha resucitado de entre los muertos. Nosotros también vamos a hacer lo mismo. Cuando pasemos de este mundo, vamos a resucitar para la vida eterna. Entonces me gusta mucho que en este lugar, que sea adecuado, que sea hecho con mucho amor, que se llama la cripta Santa Ana, en este lugar pronto se reposarán las cenizas de muchas personas cercanas a la parroquia que han ido de cierta forma adquirido en este lugar, un lugar especial, un lugar donde podrán visitarlos, un lugar donde podrán venir a elevar una oración. Es muy importante elevar una oración por nuestros seres queridos. Muchas veces pensamos, no, es que ya se murió, ya no hay que ofrecer las Eucaristías porque se le hizo el novenario, se le hizo la Eucaristía de los difuntos y ya, no hay que hacer nada más. Pero realmente nosotros tenemos que elevar oraciones al Señor por nuestros seres queridos. Primero dándole gracias al Señor por esas personitas que puso en nuestras vidas, alrededor de nuestra vida, nuestros papás, mamás, tíos, abuelos, pero que también es importante elevar una súplica, una oración por ellos. No con otros tintes de tradiciones que muchas veces no van conforme a las enseñanzas de la Iglesia. Hay mucha gente que toma la devoción a las ánimas más bien como una superstición y no realmente como debe de ser. Es elevar una oración por nuestros seres queridos, es elevar una oración por ellos que necesitan de nuestra oración. Es muy bonito porque el 1 de noviembre celebramos la fiesta de todos los santos, la Iglesia militante. Y al día siguiente, 2 de noviembre, celebramos la iglesia purgante, la iglesia de nuestros hermanos que ya pasaron a la eternidad y, como decía Ramiro, que no están condenados, pero que necesitan de nuestra oración para que un día puedan encontrarse con el Señor eternamente, que puedan tener un encuentro con el Señor eternamente. Por eso es importante elevar una oración. Una vez me decía mi abuela, no, es que yo ya no ofrezco oraciones por su abuelo porque yo sé que ya está descansando. Yo le decía, no, es que es importante nosotros orar, porque nosotros no podemos decir, no, es que ya está descansando, sabiendo que muchas veces necesitan de nuestra oración para realmente descansar. Entonces es muy importante elevar sufragios, elevar oraciones, ofrecer Eucaristías por nuestros seres queridos que ya partieron de esta patria, de la iglesia militante y que ahora están en la iglesia purgante, y ellos necesitan de nuestra oración. Por eso el purgatorio es un estado del alma en donde se purifica aquellas cosas que quedaron en nuestra vida. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como una puerta, que usted puede llenar esa puerta de muchos clavos, que en ocasiones es el pecado. Usted después saca esos clavos y quedan aquellos huequitos, aquellas cositas. Entonces necesita usted resanar esa puerta para que ya no se vean esos pequeños agujeros. Asimismo, de cierta forma, es el purgatorio, porque allí en el purgatorio ya los pecados fueron perdonados, obviamente, por el sacramento, algunos muy olvidados, que tal vez no nos acercamos en algún momento a decirlos mediante el sacramento de la confesión, pero que necesita purificarse, pero que se necesita limpiarse, que necesita uno con la oración resanar aquellos pequeños huequitos, aquellas pequeñas rendijas que hay en esa puerta que es nuestra alma, para gozar eternamente del Señor. Por eso es muy importante, no una devoción con superstición a las ánimas, no, es una oración que nosotros elevemos por nuestros seres queridos para que ellos puedan un día encontrarse eternamente con el Señor. Así es, Juan José, es sentirnos todos iglesia, como ya lo queríamos hacer notar, esa iglesia triunfante, militante y purgante.
Pero a propósito de este espacio tan bello que se ha adecuado en la parroquia de Santa Ana con esta cripta especial donde se va a disponer para que aquí reposen cenizas, restos de seres queridos, de parientes, de quienes van adquiriendo el derecho, es recordar que los seres humanos, nosotros somos seres significativos. Y para que lo tengamos en cuenta, en alguna ocasión me contaba un sacerdote que en alguna parroquia un joven, se le murió su papá, lo cremaron y le pidió al padre que quería llevar las cenizas y arrojarlas al mar. Y hay algo importante porque muchas personas dicen, ¿y qué dice la Iglesia? La enseñanza de la Iglesia es que debe existir un lugar, un campo santo, un lugar santo dedicado para que reposen los restos de quienes en la tierra caminaron o caminamos, porque algún día vamos a nosotros también a estar en estos espacios. ¿Por qué no es conveniente que arrojarlas al mar, echarlas en la tierra, en un árbol? Porque decía el sacerdote y hacía caer en la cuenta a este joven. Somos seres significativos. A nosotros nos mueve un signo, nos mueve algo, lo que vemos, lo que palpamos. Y le decía el sacerdote a aquel joven, recuerde que es lo único que vas a tener sensible de tu ser querido, en este caso del papá. Recuerda que esas cenicitas es lo único que vas a tener sensible de él. Esas cenicitas eran de mi papá. Y que usted las tenga en un lugar dedicado para ellos, que usted pueda visitar y que usted pueda decir, allá están las cenicitas de ese hombre que fue mi papá, o allá están las cenicitas de esa gran mujer que fue mi mamá, o allá están las cenicitas de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo que tanto amaba, y que yo, ser que me muevo por lo que veo, por lo que es tangible, pues pueda tener un consuelo e ir a orar, como decía Juanjo, que eso es lo que podemos hacer por las almas del purgatorio. Y por eso la Iglesia enseña que se deben reposar. ¿Por qué? Porque a la larga todos somos sagrados. El ser humano es sagrado y lo que queda, así sea un pequeño puñadito de cenizas, es algo sagrado, que no se puede ir a tirar al mar o disponer y sembrar un árbol en la tierra, que eso está muy común ahora, pero tengámoslo en cuenta. La Iglesia Católica pide llevar los restos mortales de nuestros seres queridos, de los hombres y mujeres de buena voluntad, de los cristianos, a un lugar para ellos. Por eso es que se dispone con arte, se dispone con gusto espacios como estos, para que nosotros al visitar los restos mortales de nuestros seres queridos, pues sintamos consuelo. ¿Quién no siente consuelo al contemplar una imagen de Jesús resucitado? ¿Quién no siente consuelo y tranquilidad cuando se visita un campo santo donde se sabe que allí se custodian esos restos de los seres que amamos? Entonces tengámoslo en cuenta, lo sagrado en lo sagrado. Y la palabra de Dios también lo dice, no echéis a los cerdos las perlas, ¿cierto? No tiremos lo sagrado así nomás, porque así me pareció, porque así está la concepción de la mayoría, por así decirlo. No, tengámoslo en cuenta, la Iglesia nos enseña a respetar lo sagrado y a tener en cuenta esa enseñanza que nos daba aquel sacerdote. Es lo que queda de ellos y lo que a nosotros nos va a movilizar a tener consuelo, paz, tranquilidad. Así es, Rami, y es algo muy común realmente que está pasando y se ve mucho, por ejemplo, en países ya muy desarrollados, que ya los seres queridos ya reposan en una matera por ahí a la esquina de la casa y no se les da realmente la importancia de lo sagrado, como decía Ramiro. Entonces, mis hermanos, es demasiado importante nosotros tener ese respeto por estos lugares donde reposan los seres queridos. Cuando vamos a un cementerio, tenemos que tener respeto por las personas que allí reposan, por los restos que reposan en estos lugares. Y también por eso se hacen lugares dignos para nuestros seres queridos. Y como decía también Ramiro, algún día nosotros también tenemos que reposar en estos lugares, porque es la realidad. La muerte es una realidad que tenemos que tener siempre muy presentes.
Recuerda que vas a morir. Es una frase que se escucha mucho por este tiempo. Recuerda que vas a morir. Y siempre nos lo recuerdan también el miércoles de ceniza. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces es muy importante tener ese acercamiento a esa oración, y es una obra también de misericordia. Orar a Dios, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Visitar los cementerios. Recuerdo que el Padre Pedro decía en estos días que visitar a los seres queridos, a los difuntos, no es ir uno a las 12 de la noche, que porque es la hora que nos escuchan, mucha gente sale con eso, que no, que es que hay que ir a las 12 o hay que ir en la noche, que porque es la hora en que ellos nos pueden escuchar. No, a la hora que podamos, donde estemos, tenemos el deber de orar por los fieles difuntos. Y había una tradición, Rami, de hace algún tiempo, hasta en Guarne todavía se hacía hace algún tiempo, que tipo 8 de la noche, 9 de la noche, doblaban las campanas, pero era para recordarnos que había que elevar una oración por nuestros seres queridos que ya descansaban. Entonces es muy importante, volvámoslo a hacer en nuestras casas, a cualquier hora del día, no tiene que ser a las 12, 1 de la mañana, no, a cualquier hora del día, ofrecer un Padre Nuestro por nuestros seres queridos, aprovechar estos lugares donde están nuestros seres queridos, y siquiera ir a los cementerios, a las criptas, a orar un Padre Nuestro, una Ave María, por esos seres queridos que ya han partido a la eternidad. Y por eso es una obra de misericordia que nos presenta la Iglesia. Entonces es importante hacerla. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales, y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Llegamos a este último segmento de nuestro programa Con Jesús en mi hogar, en el cual queremos compartir un poco acerca de los itinerarios de evangelización que se tienen en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Dentro del plan de pastoral, Juanjo y queridos televidentes, pues se tiene una política diocesana, y es que ojalá todas las parroquias de la diócesis, que a propósito son 73 parroquias, pues puedan iniciar esos procesos de evangelización con la política diocesana de
estos itinerarios, los cuales se manejan en la diócesis, como lo son las pequeñas comunidades eclesiales por el reino y el sistema integral de nueva evangelización, o lo que de pronto ya nos estamos familiarizando un poco en nuestra comunidad parroquial, como lo es el SINE con S, Sistema Integral de Nueva Evangelización. Entonces, son itinerarios de evangelización que están haciendo mucho bien a la Iglesia universal, o más bien, digámoslo así, estos itinerarios son más de nuestra Iglesia latinoamericana. El Sistema Integral de Nueva Evangelización, por ejemplo, es una iniciativa que ha nacido ya hace varios años en México y que ha hecho mucho bien, porque es un sistema de evangelización que integra muy bien a todo el pueblo de Dios, dígase sacerdotes, obispos, laicos, jóvenes, niños, y es una manera integral de hacer una evangelización desde digámoslo así, desde lo fundamental, como lo es el querigma, es decir, esa experiencia del primer contacto con Dios, con Jesús, con la Iglesia, con el cristianismo, hasta llevar a un tiempo especial y privilegiado como lo es la acción misionera, que de eso les vamos a hablar más adelante con Juan José. Entonces, qué bueno que en nuestra parroquia ya estamos avanzando en esta política diocesana de incorporar estos sistemas estos itinerarios de evangelización, para que nuestros fieles, laicos y sacerdotes y quienes se van vinculando puedan vivir de una mayor manera como la experiencia de la fe. Sobre todo estos itinerarios, Juan José, ayudan a profundizar en la fe recibida en nuestro bautismo, nos ayudan a interiorizar y a comprender cada vez más nuestra doctrina, en lo que creemos. Básicamente es profundizar lo que nos plantea el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia con la oración, nuestro enriquecimiento doctrinal y nuestra manera de vivir, porque estos itinerarios, si algo tienen de particular, es que van cambiando nuestra forma de vivir y de nuestra forma de relacionarnos y de sentirnos parroquia, porque viene algo fundamental, y es el tema de los ministerios, y de que nosotros, como lo escuchábamos al inicio de nuestro programa, ponemos al servicio del reino los talentos que el Señor nos ha dado. Y es aquí cuando, después de recibir el querigma, de recibir la formación, de crear comunidad, de generar ese proceso de conversión sincero en nosotros, es cuando viene esa acción misionera de la que Juan José quiere hablarles un poco. Sí, Rami, es muy importante estas comunidades, y en nuestra parroquia tenemos una comunidad del ser, las pequeñas comunidades para el reino, y se tiene también el SINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización. Este Sistema Integral de Nueva Evangelización se encuentra en La Pastorcita, en la vereda La Pastorcita. Allí hay una casa que es de las hermanas de los trabajadores, ellas se encargan de esta evangelización, y han querido también vincularse mucho con este itinerario de evangelización. Entonces allí se empezó esta comunidad hace algunos años, y el próximo domingo, se van a consagrar como Sistema Integral de Nueva Evangelización. O sea, ellos de cierta forma han formado comunidad. Y en lo que lleva a formar esta comunidad también tienen una acción misionera que se va a realizar también en nuestra parroquia. Entonces, ellos se consagran hoy, domingo, y esta semana que entra van a tener la misión en la vereda La Pastorcita. Entonces es invitar a la comunidad de la vereda La Pastorcita, a todos los que ven este programa, para que preparen su corazón, para que preparen su vereda, para que preparen su casa a recibir a estos misioneros, a estas personas que de cierta forma van a acercarse a comunicar ese anuncio que es Cristo Jesús, ese querigma que es Cristo Jesús. Entonces la misión se realizará del 22 al 25 de noviembre.
en la vereda La Pastorcita. Entonces es miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces el día miércoles tendremos lo que es el visiteo o la visita a los hogares. Se va a hacer una visita a los hogares de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces se van a repartir unos misioneros que van a estar de cierta forma visitando las casas, visitando los hogares, dando ese anuncio, y es muy bonito porque tiene un lema que se llama, esta misión tiene un lema que llama levantaré mi casa sobre la roca. Porque como sabemos estamos en nuestra diócesis culminando el año de la familia, del matrimonio. Entonces es muy bonito este lema que tiene esta misión. Entonces el miércoles, jueves y viernes tendremos el visiteo, y en la noche de estos 3 días las asambleas familiares. En ciertos lugares se va a convocar a las familias de esta vereda para hacer unas asambleas, unos momentos especiales de reflexión, de oración, de enseñanza, que nos van a ayudar mucho a crecer. Y el sábado tendremos a las 2 p.m. un evento con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Entonces, para que animemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a los adultos a participar de este momento tan especial que va a ser en la escuela de la vereda La Pastorcita. Y a las 5 p.m. la Eucaristía de clausura. Entonces, invitar, Rami, a estas personas a que se animen, a que tengan este encuentro con el Señor durante todos estos días que se va a tener esta misión. Entonces recordemos que del 22 al 25 de noviembre en la vereda La Pastorcita, que hace parte de nuestra parroquia, tendremos esta gran misión que nos va a ayudar mucho a tener un encuentro personal con el Señor. Como lo dice Juanjo, la importancia de la misión, y pues concretamente se va a realizar con esta comunidad del cine que se va a consagrar, que se consagraría en este domingo, pero tener en cuenta esta realidad. La misión de la Iglesia es esta: evangelizar. Y desde el documento de Aparecida, en el año 2007, se habla de que la Iglesia está en un estado permanente de misión, es decir, la misión constante, siempre. Hay momentos fuertes de evangelización y que marcan la vida y la experiencia de la fe, pero no podemos olvidar que la Iglesia es misionera por naturaleza y estamos en constante misión. El quehacer parroquial, todo lo que acontece en la vida de una parroquia es ya estar en misión, estar en esa tónica de cumplir y llevar a cabo la naturaleza misma de la Iglesia, la razón de ser, que es evangelizar. Por eso, invitados todos, pero de un modo especial, quienes van a tener esta gracia de Dios de estar visitados por los misioneros que van en nombre del Señor y que pueden recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y sobre todo que uno se anima, Juanjo, es también con la experiencia del otro, ¿cierto? Cuando otro llega a contarme con quién se ha encontrado, a quién le sirve, la alegría que lleva en su rostro, pues la fe hay que contagiarla. Y eso es lo fundamental también de la experiencia de la misión que se va a vivir, el contagio de la alegría del Evangelio. Así es, Rami. Rami, ¿qué tal si hacemos, ya para terminar, una pequeña oración para darle gracias al Señor como por este programa que hemos podido compartir y esta experiencia de fe que el Señor ha permitido para nosotros? Claro que sí, siempre que tengo la posibilidad de compartir en un espacio como estos, de poder llegar hasta los hogares, me ha gustado mucho compartir justamente la oración, porque nuestros televidentes generalmente son adultos mayores, enfermos, que se les dificulta el salir, por ejemplo, al templo parroquial a la Eucaristía, y este programa que nos introduce a vivir la Eucaristía cuando no puedo asistir al templo por mi condición de salud o ya mis fuerzas físicas no me dan. Que llegue una oración hasta estos hogares, que le abren las puertas a Jesús para que entre al hogar. Y claro que sí, vamos a pedirle a Dios esa bendición y esa gracia para quienes nos siguen, para todas las familias de este querido municipio de Guarne, que tanto bien nos hacen, que tanto bien nos han hecho a nosotros, quienes nos formamos para ser los ministros de ustedes, del pueblo, y
que ese testimonio de fe se siga enriqueciendo cada vez más, como lo decíamos hace un instante, con la alegría del contagio de la fuerza del Evangelio. Que Jesús en el hogar pueda transformar nuestra fe. Que Jesús en mi hogar pueda transformar mi realidad familiar si pasa por momentos de dificultad, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de soledad, de angustia, de incomprensión. Que Jesús en mi hogar pueda llegar como faro de luz a iluminar lo que está oscuro, lo que va en tiniebla, lo que no corresponde al proyecto de Dios. Que Jesús en mi hogar llegue con la fuerza de su palabra a llenar mi vida de esperanza y de motivaciones nuevas para responderle al Señor con mayor amor y con mayor generosidad. Que Jesús en mi hogar llegue con la gracia de la conversión y que aleje de nosotros los temores. Y si quizás en este mes de noviembre que avanza tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, seres amados que ya han partido a la casa del Padre, que el Señor acoja nuestra plegaria, que el Señor nos regale el consuelo, que el Señor nos regale la paz y la fortaleza para emprender y seguir adelante nuestro camino. Que Dios Todopoderoso, con el auxilio maternal de la siempre Virgen María, nos acompañe siempre. Y aprovechando también la gracia del ministerio diaconal, en el cual podemos impartir esa bendición para el pueblo fiel de Dios, que esta bendición llegue hasta cada uno de sus hogares, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos televidentes, por conectarse con este espacio por medio de Cable Plus Televisión, y los invitamos a participar con fervor de la Sagrada Eucaristía.